Bienvenidos todos a un episodio más de Remando en Arequipe, el podcast que ayuda a los innovadores corporativos de Colombia y América Latina a tener historias de éxito, inspiración, aprendizaje. Y eso lo hacemos a través de invitados que son expertos en la materia, también porque innovación no se hace solo, es un deporte de colaborar, de compartir, de co-crear. Y por eso, el día de hoy invitamos a Pablo Jair Ceballos, que tiene mucha experiencia en asuntos públicos relacionados con innovación, también en innovación y competitividad. Pero bueno, ¿quién mejor que él para que les cuente? Bienvenido, Pablo, a Remando en Arequipe. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y a todos los que nos escuchan en Remando en Arequipe. Y pues bueno, sí, mi experiencia ha sido mucho relacionado con temas de investigación, desarrollo e innovación en sector público y privado principalmente. ¿Cómo arrancaste en el mundo de la innovación? Bueno, eso es una historia larga, eso es más o menos en 2014. Yo estaba más bien recién egresado, estaba pues, trabajando con la universidad en unos proyectos y bueno, se abrió la oportunidad de trabajar en Colciencias en ese entonces. Trabajando en el programa de innovación industrial. Entonces, bueno, fue una oportunidad que se me presentó por investigaciones y por relacionamiento que había tenido previamente en la Universidad Nacional. Y bueno, ahí empezó mi historia en temas de innovación y de I+D. Y bueno, pero cuéntanos un poco más. O sea, entraste a Colciencias, sí, no, ahí nos interesan los detalles. Entraste a Colciencias, que ahora es MinCiencias, ahí entraste a apoyar qué tipo de proyectos, después qué pasó. Bueno, esa es una historia interesante. Yo entré primero para apoyar el programa pues, de innovación industrial, el famoso programa de industria que desapareció en 2015. Sacamos convocatorias enfocadas en apoyar a las empresas en sus procesos de innovación. Eran recursos frescos, era una convocatoria que se llamó Investigación en Ingenierías. Se presentaban las empresas para desarrollar nuevos productos, nuevos procesos. De ahí avanzamos, digamos, con esas convocatorias y entre ellas el mundo de beneficios tributarios en 2015. Ahí en ese entonces Colciencias abrió una convocatoria para unos cargos de planta. Yo me presenté y pues me gané el que estaba relacionado con beneficios tributarios y empecé con la historia. Empecé ya a entender un poco más cómo era el mundo tributario, cómo se conectaba con innovación, qué era innovación pues para el consejo y para el gobierno y bueno, estuve ahí hasta el 2021. De ahí doy el paso para el sector privado, ya no tanto diseñar las convocatorias, evaluar, publicar, sino hacia el tema de consultoría, de proyectos de investigación, ya digamos, el paso anterior a presentarse una convocatoria. Ahí tuve pues, la experiencia por 3 años trabajando con temas de consultoría para empresas. Y bueno, y finalmente vuelvo al ministerio, que estuve el año pasado también trabajando en políticas públicas asociadas en beneficios tributarios. Algo que me da mucha curiosidad, Pablito, es cómo, o sea, te voy a hacer preguntas que es desde la curiosidad y es cómo innova una entidad como Colciencias, o sea, que se encarga de hacer eso para las empresas, eso mismo se aplica hacia adentro, yo puedo poner una idea, plantear un proyecto, explícanos cómo funciona eso, o sea, desde el desconocimiento total, yo fui a Colciencias la primera vez que presenté beneficios tributarios hace como unos 7 años a un taller de entender pues cómo funcionaba eso. Y yo veía ahí, me acuerdo que era en el edificio ahí de Avianca, donde estaba Avianca, y yo veía y yo decía acá, y esto, cómo funciona la innovación. Ahí en ese centro que es donde se promueve. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Porque uno espera que la ciencia, la tecnología e innovación, pues en este caso Colciencias, pues también haga procesos de innovación. La realidad es que pues constantemente se está haciendo. Puntualmente para el caso de beneficios tributarios, cuando yo llegué al programa, me acuerdo que se subían los proyectos en un archivo zip. Entonces todo el mundo tenía su problema, que descargaba el que no era y sus proyectos quedaban por fuera. Y parte de ahí surgió un proceso de innovación que surgió en dos vertientes: crear el SIGP, la plataforma que conocemos en la actualidad, que es 100% en línea, y crear una estrategia de comunicaciones para llegar a los usuarios que querían beneficios tributarios, que en su momento se llamó Sume Valor Reste Impuestos. Y esto permitió que no solo Un las... gran nombre. Ese fue un nombre difícil para elegir, pero bueno, se logró. Y con esa campaña logramos no solo que llegara más personas a beneficios tributarios, sino que pues con la plataforma ya todo lo podían hacer desde su computador, desde su celular en línea, y constantemente se innova mucho en procesos. Entonces recibimos una cantidad de quejas, porque siempre llegan quejas de todos los usuarios, que la plataforma no funciona, que cambió la configuración de la plataforma, que yo me registré el año pasado y este año no me deja.
Y con esas observaciones que recibe como tal ministerio, pues internamente los equipos innovan y desarrollan nuevas soluciones, ajustan los procesos y cada convocatoria pues entra en un proceso de revisión para que no, pues, no se tengan los mismos errores o problemas que se haya tenido en una versión anterior. Y digamos, me imagino que en esos procesos también, como uno siempre en innovación, ve referentes de, pues, de qué puede pasar, digamos, o qué hacen las otras instituciones homólogas en el mundo. Cuéntanos quién es así top en financiación de innovación desde el Estado y apoyo en el mundo y qué hacen para generar más impacto en las empresas. Bueno, en el mundo obviamente todo está muy enfocado en Corea del Sur, que realmente es pues el milagro, ¿no? Un país que en 1970 tenía condiciones peores que las que, digamos, tenemos en la actualidad, por decir, pues no quiero decir que estamos mal, pero Corea del Sur estaba mucho más abajo que nosotros y en este periodo de tiempo ha logrado un desarrollo increíble. Entonces, parte de ese desarrollo tiene que ver con la financiación de iniciativas de investigación y desarrollo a través de beneficios tributarios o financiamiento indirecto o financiamiento directo, perdón. Ese es como el referente, ¿no? Pero el referente local en Sudamérica, pese a que muchos no lo crean, es Colombia. Realmente Colombia es el que más ha avanzado en beneficios tributarios, el que más ha avanzado en temas de acceso a este tipo de mecanismos. Y pues bueno, hemos tenido interacción. Por ejemplo, yo en el tiempo que estuve en el ministerio, interacción con Corfo, con Concitec en Perú, para compartirnos ese tipo de experiencias y tener pues un mejor desarrollo del programa, ¿no? Entonces, somos líderes, aunque no lo creamos, en Sudamérica y pues nuestro referente siempre va a ser Corea del Sur en este momento. Increíble. Mira que yo me he cuestionado mucho, Pablo, de- del significado de la palabra desarrollo y de esos casos también de que hay países que están en la inmunda y se alinean todos por un objetivo en común, que es, bueno, ese desarrollo que por eso existen organizaciones como SEAL, desde Centro de Alternativas al Desarrollo, porque yo soy muy de los que creo que el bienestar y la prosperidad se genera a partir de desarrollo económico, pero ver cómo nosotros estamos como en una función coseno periódica de sube, baja, pero que no, o sea, ¿cuándo va a pasar que el mundo, que esto obviamente es un chiste, que digan, bueno, felicitaciones a Colombia que ya se desarrolló, bienvenido al club de los países desarrollados? ¿Tú qué crees que tiene que pasar para que nosotros podamos estar ahí? Porque creo que todos los que estamos en innovación o emprendimiento o haciendo innovación y ni siquiera sabemos qué es innovación, nos soñamos con más apoyo, más condiciones habilitantes, menos remar en Arequipa, porque si no, no existiría este podcast, y poder brillar por desarrollos científicos, tecnológicos y que eso se vuelva como una bandera, como lo es el café para Colombia. Tal cual. Bueno, tienen que pasar cosas que no creo que estén muy lejanas. Estaba leyendo precisamente un libro que se llama La paradoja de la prosperidad y planteaba esa pregunta. Analizaba el caso de Corea del Sur, cómo se desarrolló y colocaba ejemplos de cómo la innovación realmente puede ser la clave para lograr esa prosperidad. Y había una frase en ese libro que a mí me llamó mucho la atención y que creo que la he mencionado también en mis redes sociales, es pensar en los no consumidores. Generalmente esa es la manera con la cual pues, se puede llegar al desarrollo y se puede llegar realmente a impactar regiones y tener un desarrollo pues, como sociedad. Parte de eso, hay dos ejemplos que me llamó mucho la atención. El primero es cómo llegó la telefonía a África, principalmente a África Central. Resulta que todas las compañías de telefonía en su momento del año 2000 pues estaban enfocadas en los mercados más grandes y en los celulares y pues no veían a África pues como una potencia, un mercado potencial. Resulta que en África pues no había comunicaciones, había personas que tenían que viajar 7 horas para saber cómo estaba su familia, su mamá, sus hermanos, pero no veían condiciones para llegar e invertir en África. Un visionario que se llama Ibrahim pensó, yo tengo 900 millones de personas en África que no tienen conectividad y yo puedo llegar a desarrollar ese mercado, puedo llegar y desarrollar esas condiciones. Finalmente, pues no recibió apoyo, él empezó a recibir donaciones, empezó a recuperar su capital y llevó la telefonía a África. Una empresa que hizo una inversión de 10 millones de dólares se vendió por 32 mil millones de dólares en menos de 10 años. ¿Por qué razón? Porque pensó en los no consumidores. Era muy fácil pensar en Europa que todos tienen celular, que existen todas las condiciones, a un país, pues a un continente como África que no tenía las condiciones, pero él mismo las desarrolló, llegó, conectó y en vez de pensar en África no deben tener dinero para comprar o tener una línea
de telefonía, lo que encontró fue que suplió una necesidad y era de comunicación con todas esas personas que vivían lejos de su familia. Es ahí donde uno empieza a ver qué es lo que necesitamos también en Colombia y qué es lo que las empresas también tienen que pensar, no en seguir innovando para el mismo mercado, sino empezar a llegar a otros clientes, a los no consumidores. Y otro caso también que me llama mucho la atención fue el de un buscador, que no diré, pero es muy famoso y empieza por G. Él ya tenía un mercado cautivo y llegó a Colombia y dijo, pero porque hay una cantidad de personas que no usan nuestra página, que no tienen acceso a nuestra página, ¿qué está pasando en Colombia? Se dio cuenta de que en las zonas rurales, pues todos tenían un teléfono, pero no tenían datos, escasamente podían hacer llamadas. Y fue así cuando más o menos en 2015 a 2020, ya cuando pasó la pandemia, existía un numeral que era el numeral 6464, uno lo marcaba, le hacía una pregunta a Google y él se la enviaba mensaje de texto, la respuesta. Entonces, eso es pensar en los no consumidores. Yo no tengo que esperar a que las condiciones cambien, sino que yo puedo ser un agente de cambio y movilizar. En el caso de África se generaron muchos empleos y en el caso de dicho buscador, pues llegó a todas las regiones de Colombia. Entonces, creo que esa es la paradoja de la prosperidad. Muchas veces nosotros esperamos a que existan las condiciones para llegar a un mercado cuando somos nosotros los que podemos impulsar la creación de ese mercado. Qué grandes, grandes ejemplos, porque sí, al final, innovación, cuando uno habla de innovación social, pues la innovación es un fenómeno social centrado en el usuario que después se extiende a mercados, entonces es como medio redundante. Pero viendo esos casos que planteas, yo también me preguntaba mucho y te lo digo acá, o sea, esto no era pregunta preparada del podcast, pero me surge porque yo llegué, tuve la oportunidad a través de una precisamente de convocatorias de recursos públicos de ir a exponer tecnologías afuera, fui a Dubái y yo decía, o sea, te voy a confesar, yo llegué diciendo la democracia no funciona. O sea, llegué así como, ¿por qué acá, que era un tierrero hace 60 años, tienen líderes que entienden y dicen que están construyendo no para lo que necesitan hoy, sino para lo que van a necesitar en 10 años, y todos alineados y con un sistema? Obviamente eso es lo que te muestran de cara a una visita internacional, tendrá muchos problemas detrás. Obviamente ya llegué nuevamente y dije, no, la democracia funciona, pero cuando yo pienso que yo venía del mundo de infraestructura y es, cuando tú vas a hacer una carretera, la construcción del proyecto no nace desde la comunidad, ¿sí? Es como si te saltaras al usuario al que le vas a entregar tu producto, sino tú diseñas y le muestras después como, oiga, ¿está de acuerdo o no? Pero no parte de eso y es como esas voces no escuchadas que también es otra, no sé, como una paradoja o algo que estoy pensando y es, claro, o sea, si tú le preguntas a alguien que está sin conexión, sin comida, sin muchos de los problemas que tenemos hoy en día, pues que necesita, pues te va a responder que comida, o sea, entonces también, entonces por eso ahí pienso como, uy, sí, pero la democracia, y claro, se representan las necesidades de esas personas, pero también no pensamos en la construcción de visión de futuro, de cómo se va a ver este país, y ahora que tú lo estabas diciendo es, en este ciclo de emergentes es, pues, o que se viene ciclo de emergentes con cacao en máximos históricos, café en máximos históricos, y yo me pregunto mucho, son reflexiones y preguntas que te voy a hacer, y es como uno va a Holanda y ve las flores, una industria llena de investigación, desarrollo e innovación, llena de las personas trabajando en esas industrias, y acá nosotros seguimos, o no es tan difundido y yo no lo conozco, que puede ser también que estemos haciendo innovación para potencializar la ventaja que tenemos como sociedad. Entonces, y tampoco creo que esté en la política. Entonces, acá te quiero, voy conectando varias ideas, te quiero preguntar, es, en esta parte política y pública, hay una construcción de futuro como de esto, cómo llevamos esto al siguiente nivel, cómo podemos generar ese desarrollo, cómo podemos vincular a las personas, o la agenda es más corta, o es difícil la conversación, no se da. O sea, quiero que me des tranquilidad. No, el gobierno como tal y existen políticas públicas y se ha planeado y se ha proyectado el país con unas metas, por ejemplo, el Libro Verde de 2030 que sacó Colciencias, plantea unos retos para cumplir, para aportar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que es lo que debíamos hacer. Documentos COMPES, como el documento de CTI, también establece una política y creo que ahí el gobierno establece hacia dónde vamos. Muchas veces lo que ocurre es que eso pues no se interioriza entre las empresas y es algo muy común realmente perderse uno navegando en todos estos temas económicos y de políticas públicas porque realmente existe política pública para todo,
paciencia y tecnología, transformación digital, carreteras, conectividad. Entonces, cuando estás en una empresa, pues te puedes perder de foco y no saber hacia dónde ir o si estás alineado a lo que el gobierno pues está planteando. Pero yo creo que acá lo importante es uno conocer cuáles son las ventajas competitivas y comparativas que tiene. Estamos ubicados en Colombia, tenemos unas ventajas competitivas, tenemos un buen posicionamiento geográfico, tenemos mucha biodiversidad. Tenemos que saber cómo aprovechar eso, porque no todo puede ser del gobierno. Y ahí, en ese mismo libro, que es La paradoja de la prosperidad, hay un ejemplo muy claro. ¿Cuántos pozos de agua se han invertido en África que no están siendo utilizados en este momento? Que fue un esfuerzo y hay pozos inclusive consecutivos que no sirven porque se averiaron, porque ya no encontraron más agua. Y estos son recursos y políticas con muy buena intención, pero pues si no hay desarrollo también de la sociedad, pues no hay cómo sostener a largo plazo este tipo de soluciones. Cuando se dañaba un pozo en África no había quien lo reparara en miles de kilómetros a la redonda y pues la opción más fácil era dejarlo ahí y que no siguiera funcionando. Entonces la política pública está, pero también el aparato productivo, las empresas tienen que entenderla y pues ir conectado también hacia las tendencias. Obviamente una cosa es la planeación estratégica como empresa, pero yo tengo que conocer mi entorno, hacia dónde vamos, cuáles son las apuestas, cuáles son los recursos, porque realmente lo que hace el gobierno es habilitar unas condiciones para que ocurra X o Y situación y lo que tienen que hacer las empresas es responder a esos estímulos también. Entonces creo que es un trabajo en coordinación de ambas, pero si uno lee los documentos COMPES y estos documentos técnicos, sí hay una visión de cómo debería llegar Colombia por lo menos al 2030. O sea, todavía tenemos 5 añitos para lograrlo. Pues espero que en 2030 podamos grabar otro episodio y hacemos como Hacemos una rendición de cuentas. una rendición de cuentas porque mira que yo no sé por qué a mí me dejan dictar clase en universidad, pero bueno. Y en la clase yo les pregunto siempre, ¿ustedes leen el Informe Nacional de Competitividad? Nadie lo lee, ¿sí? Yo les digo, eso es básicamente la rendición de cuentas o el cómo vamos en términos de, pues, de diferentes capítulos, que hay uno muy importante, que es ciencia, tecnología e innovación. Primero quiero que hablemos y que le cuentes por qué a un gobierno le interesa que haya ciencia, tecnología e innovación. Bueno, parte es que la ciencia, la tecnología e innovación es como estar adelantados al futuro, ¿no? Realmente es generar esos conocimientos, generar las nuevas capacidades. Y suponemos en ese momento que dijéramos, ya no vamos a investigar más, Colombia ya no va a investigar más y vamos a trabajar con los conocimientos que tenemos, pues nos encontraríamos en unos 10 años dependiendo de todos los países, porque no tendríamos ni la tecnología ni las capacidades. Y eso es parte también de por qué es importante invertir y por qué a los gobiernos les interesa la inversión en ciencia, tecnología e innovación. Tiene relación con la competitividad, tiene relación con la productividad y tiene relación también con el desarrollo de empleos bien calificados, de alto nivel también, que eso es importante. Pensar de que yo invierto en ciencia porque a futuro voy a poder ofrecer empleos bien remunerados y que se puedan sostener en el tiempo. Entonces, es parte de lo que le interesa al gobierno que se fomente y que siga invirtiendo a cualquier gobierno. No estoy hablando particular Colombia, a cualquier gobierno le interesa eso porque todos los países estamos igual en una competencia y eso pasa. Entonces, si yo soy una empresa multinacional y en Colombia no me están dando las condiciones que busco, pues miro si en Ecuador, en Perú, en Brasil me las están dando y traslado mis esfuerzos para esos países. Entonces, por ende, los gobiernos necesitan esa inversión para que sigan siendo competitivos y para que se siga generando empleo y se siga generando crecimiento económico. Ese es, digamos, de lo más importante que tiene un gobierno. Ahora, es a futuro, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación o en una empresa, cuando va y se le pide cuentas al área I más D, siempre dicen, no, es que esto no está dando resultados, esto no está funcionando. No, realmente es algo a largo plazo. Pero si no lo hacemos, nos va a costar muchísimo más adecuarnos a las tendencias del mercado. Entonces, por ende, ese es el interés de los gobiernos en que haya inversión en I más D. También ayuda a reducir las inequidades sociales. Es uno de los resultados residuales, llamémoslo así, de la ciencia, tecnología e innovación. Todos podemos adquirir conocimiento, podemos aplicarlo, podemos garantizar mejores condiciones de vida para nosotros y para los que están cerca de nosotros a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Estoy completamente de acuerdo y ahora que lo decías, es como, listo, el gobierno tiene que dar la cancha, no, pues no es la responsabilidad del gobierno que pues los empresarios innoven, que eso es también algo que a mí me rompe la cabeza y es, tú vas a un MBA y no es la discusión de si innovar o no, sino es coger oportunidades de mercado, desarrollar productos y ganarse un mercado y ser sostenible, que eso es innovación,
y a veces nos toca convencer a gerentes es que es una locura, o sea, si no, pero tú después empiezas a hacerles un ejercicio de entender qué pasa y tienen juntas directivas que están buscando resultados inmediatos y se vuelve una cadena de cancelar la innovación porque no va a tener resultado inmediato. Y a mí también me cuestiona mucho eso porque cuando mira, yo seguro tú viste algunos de los proyectos que yo apliqué cuando estabas, pero me acuerdo que había una línea de tecnologías 4.0 y yo apliqué y decía, uy, si esto sigue, pues la vamos a romper porque este es el mundo, el nuevo mundo, llamémoslo así como el libro de Premio Word, para hacer la referencia. Pero no hubo continuidad y cuando iba a aplicar eran otras cosas y uno como, Dios mío. Y si tú ves en el Informe Nacional de Competitividad, que se hace una encuesta de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, pues la más conocida y la que más se está aplicando es Internet de las Cosas, pero se preguntó a la Andy, entonces eso no, yo no creo que eso sea la realidad económica del país, ¿sí? O sea, de pronto es una muestra de cierto tipo de empresas como más industriales que tienen ciertos retos, pero yo no me imagino a alguien por allá que seguramente muy difícilmente va a escuchar este episodio pensando en Internet de las Cosas, o sea, pues tú no sabes lo que no sabes y a mí eso me cuestiona mucho. Obviamente uno se frustra también un poquito de ver diferentes, bueno, igual siempre hay que hacerle para adelante, remar en Arequipe, pero si vemos, por ejemplo, en el Informe Nacional de Competitividad, y te voy a contar como confesiones acá, se invirtió el 0.2% del PIB y uno, entonces llévalo a una empresa. Entonces, cuando yo empecé a montar un sistema de innovación en la primera empresa, tenía cero presupuesto, sí, o sea, era así, entonces, cero. Era como primero un trabajo político, entender esto que es, entender que es competitividad, que es crecimiento, que esto no va a surgir de un momento para otro. Pero yo algo que sí hice, y ahí abono mucho, y te agradezco, Pablito, por lo que hacen. Yo le dije al gerente como, oiga, todo lo que yo consiga de recursos, usted me pone lo mismo. Entonces era como, listo, entonces no tiene que poner todo y hay un riesgo ahí, pero vamos a tener presupuesto para hacerlo. 4 años después era el área con más presupuesto y yo no lo podía creer, pero no alcanzaba a ser el 0.2% de las ventas. Entonces, yo también decía, como las expectativas que tenemos como colombianos son estas, o como gerentes son estas, pero el input que le damos de talento, inversión, son estos, ¿sí? Entonces, quiero preguntarte, si tú pudieras, que esta es una pregunta como, si tú pudieras hoy diseñar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿cómo sería? Bueno, el sistema nacional es una pregunta difícil. Yo creo que el sistema nacional, como está ahorita concebido, pues con la tríada universidad, empresa, Estado y ahorita también sociedad civil, está bien concebido. O sea, creo que existen unos actores que investigan, unos actores que transforman ese conocimiento en productividad, está el gobierno que pues da alineamientos y recursos, y está la sociedad que también pues tiene que involucrarse en este tipo de decisiones, ¿no? Las empresas son sistemas abiertos, interactúan constantemente con clientes, con proveedores, y ahí hay insumos para saber si vamos por el camino correcto o no vamos por el camino correcto. ¿Qué es lo que yo veo un poco? Y lo mencionaba hace un rato. Muchas veces cuando yo me acerco a un gerente y le digo, invirtamos en I+D+, y invirtamos en innovación, investigación y desarrollo, lo ven con mucha duda y ven que eso no funciona, que eso es muy a largo plazo. Hay muchas empresas que crean su propia empresa aparte. Hagan ustedes investigación y si tienen un resultado me llaman, yo me concentro aquí en mi operación. Y creo que ahí depende de los roles de cada entidad y si se entienden bien, pues el sistema va a funcionar bien. Por ejemplo, yo he visto en algunas empresas en las que he tenido la oportunidad de entrar, apoyar el tema de innovación, que tienen personas muy crack en sus áreas de innovación, personas súper creativas, pero yo les hacía una pregunta solo por hacérsela. Yo decía, bueno, ¿usted conoce la misión, la visión de la empresa? ¿Usted conoce los objetivos estratégicos de la empresa? No, no, eso está en la página web. Entonces digo, No me digas eso. tal cual. Ahí empieza el problema también con muchas áreas de innovación y de I+D, ¿no? Que se concentran tanto en el componente de creatividad que no tienen en mente que pues eso que ellos tienen en mente, esas ideas, tienen que responder a la misión, visión y objetivos de la empresa. Muchas ideas son muy disruptivas, pero van a decir es disruptiva, pero no para esta empresa y empieza la frustración y la pelea entre el gerente, el presidente de la compañía y el vicepresidente o el director de innovación, porque pues obviamente no están hablando el mismo lenguaje.
y es muy fácil perderse. Realmente yo lo he detectado en las empresas que empieza como esos egos de yo soy creativo, yo soy el de las ideas, yo soy el crack en estos temas, a mí el gerente no me puede decir que no abramos y exploremos este nuevo mercado. Y el gerente tiene en su mente que la planeación estratégica es esta y no debe salirse de esto porque es lo que la empresa espera hacer. Yo les hacía esa pregunta porque decían, no, estamos haciendo este producto que es muy innovador y tiene estas características y tal, y es costoso, es muy costoso. Y uno de las misiones y uno de los objetivos, ofrecer productos de bajo costo. Entonces decía, mira, estás desconectado porque me estás ofreciendo un producto carísimo cuando tu misión, tus objetivos y por lo que te quieres diferenciar es por tener y ofrecer un costo bajo. Entonces, muchas veces pasa eso con las áreas. Y de ahí viene también la desconexión con el entorno. Entonces, la desconexión con cuáles son las apuestas del gobierno. El gobierno tiene que seleccionar unas apuestas. El gobierno no puede financiar todo. Es como el ejemplo mío del aeropuerto. En el aeropuerto hay muchos aviones, pero van a despegar uno por uno, dependiendo de que esté disponible la pista, que las condiciones meteorológicas estén perfectas, de que no haya problemas en el espacio aéreo. Lo mismo ocurre con el gobierno. Da alineamientos de hacia dónde quiere apostar, pero eso no quiere decir que las empresas no sigan haciendo procesos de I+D. Entonces, si me pones a diseñar el sistema, no solo es responsabilidad del gobierno, es el gobierno da unos recursos, las empresas se tienen que comprometer también a invertir más recursos en I+D, las universidades y centros tienen que aprender a leer las necesidades de las empresas, tienen que aprender a leer las necesidades del mercado y de lo que se viene a futuro, y la sociedad civil tiene que estar pendiente diciendo, oiga, nosotros, nuestro ecosistema se está viendo afectado, nuestros intereses son esos, necesitamos empleo, y todo eso en conjunto es lo que haría un sistema de innovación, un poco lo que pasó en Corea. En Corea empezaron a pensar el futuro, cómo empiezan a desarrollar con tecnologías disruptivas, generaron empleo, al generar empleo mejoraron las condiciones socioeconómicas, al mejorar las condiciones socioeconómicas se desarrollan nuevos mercados y empieza a ser un ciclo. Ciclo que pues no tenemos ahora en Colombia, ¿no? Y de hecho, mira que yo creo que eso es un ciclo que igual va a demorarse en iniciar porque también cambiarle la mentalidad a una persona es ir contra de la biología, o sea, decir un gerente es literalmente ir a hacer un hack biológico, que se puede y hay casos y la gente lo hace y demás, pero yo creo que algo que es muy importante es la conexión del sistema de educación por varias razones que ya te voy a contar con ese sistema de ciencia, tecnología e innovación, porque nosotros queremos ir a la universidad, muy pocos tenemos como el privilegio de hacerlo, y cuando terminamos trabajando en investigación, hacemos investigación, eso no resulta en el mercado, ¿sí? Y si no, y al final creo que también es culpa nuestra de los investigadores de no mostrar que eso puede impactar en una empresa. Si tú ves también en el Informe Nacional de Competitividad, dice que el 2,5% de los investigadores trabajan en las empresas y el 95,7% en Universidad. academia de investigación, mientras que en la OCDE es 52 y 37. Entonces es como la gente que está investigando, que conoce el estado del arte, que está leyendo lo último, los papers, pues no están poniendo ese conocimiento al servicio de las organizaciones. Entonces creo que con ese sistema educativo donde uno pueda, y te cuento algo también que es una locura, Pablito, es cuando mi hermana, no sé si lo conté en algún otro podcast, pero mi hermana es la persona que yo más admiro en el mundo, es una crack. Le dijo a mis papás que quería estudiar física, mis papás se preocuparon. Qué Se lindo. preocuparon, como de qué va a vivir. Ahorita está becada en Estados Unidos haciendo un doctorado en, las empresas la buscan. Y mira que culturalmente, entonces también los mismos papás dicen, uy, no, entonces este no, porque va a ser profesor, que ser profesor es lo mejor de la vida. Pero así mismo vamos limitando y tú le preguntas a la gente qué quiere ser y no es ni investigador, ni emprendedor, ni nada de eso, sino culturalmente, culturalmente estamos como no sé, como atrapados, como que no la creemos, como lo que tú decías, y eso creo que también afecta que las empresas tengan éxito. eh, no sé, como te quería preguntar también, ¿cómo es la cultura colombiana relacionada a que podamos innovar en el país? Bueno, lo que pasa es que yo pienso que la cultura colombiana está muy enfocada a innovar para los mismos. eh, Está muy enfocada a hacer innovaciones incrementales, de bajo costo, de bajo riesgo, eh, y se pegan es como de eso, ¿no? Entonces empieza a fallar el mercado
y es culpa del mercado y no, también debiste como diversificarte, explorar nuevas opciones. Y sí siento que hay una desconexión muy grande entre la academia y las empresas, muy grande. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón y siempre que iba a Japón era una universidad y 5 empresas alrededor de la universidad en el mismo campus. El estudiante estaba no solo en su biblioteca, estaba en sus centros de investigación, al mismo tiempo estaba en empresas, trabajando o haciendo pasantías. Y creo que eso le hace falta un poco a Colombia para innovar y sobre todo tener innovaciones disruptivas, porque también hay mucha frustración, ¿no? Porque las investigaciones que uno ve de personas, por ejemplo, la investigación que yo realicé en mi maestría sobre logística humanitaria, fue una Uy, no, investigación. espérate, no, cuéntame qué es eso es ¿en qué hiciste la maestría? Y háblame un poco más de eso porque nunca había escuchado logística humanitaria y me gusta aprender. Es, Dame es, detalle. Este es, por ejemplo, un ejemplo. Mi tesis de maestría fue en el 2016. Yo soy magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional. Y lo que yo hice fue investigar y entender qué era la logística humanitaria. Lo que trata la logística humanitaria es aquella logística para la atención de desastres. Ok. Entonces, uno en logística siempre piensa en hago un pronóstico de demanda, hago una producción, tengo un inventario, tengo un stock por si se incrementa o sucede algún evento que no tenga controlado y voy siempre manejando mi inventario y mi stock. Y tengo un tiempo, por ahí un mes para preparar toda la producción que quiero vender. En logística humanitaria no, ocurre un terremoto y la respuesta es inmediata. Ocurre un terremoto y necesitas medicamentos, necesitas comida, necesitas agua, necesitas refugio y eso lo tienes que solucionar en un día. En un día mucha gente se te puede morir. Eso es lo que investiga la logística humanitaria. Todo este análisis de estas fases de desastres, cómo prepararse, cómo responder. Y lo más importante de un desastre es que el desastre no termina cuando yo rescato a todas las personas, sino cuando recupero las condiciones iniciales antes de que ocurriera el desastre. Es la etapa que se conoce como rehabilitación y reconstrucción. Ahí es cuando se acaba un desastre. Coloco el ejemplo de logística humanitaria porque cuando yo lo investigué, presenté mi tesis, me acuerdo que otras universidades, la UIS, la del Valle, la de Antioquia, estaban investigando estos temas y estuvimos en un congreso y había una sala solo de personas en logística humanitaria, investigando cosas del Chocó, cosas del Catatumbo, cosas del conflicto armado. Muy interesante el tema. Eso fue en 2015-2016. Este tema se empezó a desarrollar en otros países, sobre todo en Finlandia, que es el más avanzado en temas de logística humanitaria, Estados Unidos y demás. Y todo esto va a que, ¿por qué lo traigo a colación? En Colombia, estas investigaciones, más allá que para obtener el título de magíster, no se usaron para nada más. Cuando yo miro las citaciones de los artículos, cuando me contactan a veces sobre este artículo, son personas de otros países. Son personas de otros países, Estados Unidos, Israel, de Finlandia, que están investigando y ya están haciendo modelos de logística humanitaria que nosotros habíamos propuesto en 2015 y que en el país no se han adoptado. Entonces, pienso que ese es el problema de Colombia. En Colombia hay talento. En Colombia hay investigaciones demasiado buenas por parte de la universidad. Hay cosas disruptivas, pero quien las aprovecha son las empresas de afuera, porque internamente no hay esa conexión entre lo que genera la academia, lo que genera y lo que podría explotar la industria. Y creo que es algo en lo que se tiene que trabajar, la verdad, porque si no, no vamos a poder llegar a procesos de innovación realmente significativos para el país. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, mira que ahora que mencionaste, tengo un conocido que hizo su maestría en energías renovables en la Nacional, está en Arabia Saudita. Generalmente Entonces, el conocimiento se lleva, entonces es como una reflexión, ¿no? Hay muchas tesis y se critican, ¿no? Es que las tesis solo están en las bibliotecas de las universidades. Eso es lo que creemos nosotros, el colombiano común. Lo que ve uno con las citaciones y con las investigaciones es que miran mucho lo que se hace en Colombia para continuar con esas investigaciones e implementar cosas en sus respectivos países. Entonces, es algo triste, la verdad. te cuento, hay otra confesión y es, yo a mis estudiantes a mí me piden para que los acompañe a la tesis y yo les digo, no, yo a la tesis, asesor de tesis, no. Si ustedes quieren hacer un proyecto y llevarlo al mercado, yo los ayudo. Pero si es tesis, por la nota, no me interesa. Y ahorita estoy haciendo un experimento en una clase de negocios digitales que es, o sea, no sé si está bien o no, pero igual voy a experimentar. Es, tienen que desarrollar un negocio, chocarse con el mercado y el que más facture tiene 5 y ahí para abajo. Pero así, en un mes, o sea, tienen que,
cómo sacan un producto que les puedan comprar, cumplir una propuesta de valor en un mes. Hay un grupo que ya tiene facturación, entonces yo digo, sí pueden, o sea, sí pueden. Y bueno, eso te lo cuento porque me comparto esa tristeza de lo hacemos y otros lo aprovechan y eso se queda ahí sí guardado y creemos que no sirve para nada y nos gusta leer papers porque Tal ser cual, ñoño es como que pereza, no, ser ñoño es lo que paga en esta época. tal cual. Pablito, ya pregunta de curiosidad, ¿por qué terminaste investigando en logística humanitaria? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, es un tema interesante, anecdótico un poco. Yo estaba pues en mi tesis de maestría, yo siempre he sido amante de los temas de calidad. Entonces yo empecé que mi tesis tenía que ser asociada a temas de gestión de la calidad, a temas de calidad en línea o fuera de línea. Y empecé a investigar métodos, Taguchi, toda esta parte. eh, pero la tesis nunca, como que nunca cerraba, ¿no? Como que yo decía, bueno, quiero hacer esto y quiero diseñar un modelo para las industrias manufactureras de Manizales del sector metal mecánico. Pum, entraba a buscar papers, un poco de investigaciones parecidas. Entonces yo decía, pucha, no, o sea, yo era más un ego, ¿no? Yo decía, no, yo quiero que esta tesis de maestría sea top, o sea, la saque del estadio. Entonces ahí fue cuando un profesor me dijo, bueno, hay un tema emergente que se llama logística humanitaria. Si quiere, investiguelo, mire los temas y me dice si le interesa y nos vamos por ese lado. No sea por calidad, pero sea por logística. Y ahí yo empecé a hacer investigación, me metí a Scopus, busqué y me di cuenta que en el mundo solo existían 500 publicaciones. Y no sé, yo ahí dije, pucha, por aquí es, esto la va a romper. ¿Cómo así que 500 publicaciones? Yo dije, yo me puedo leer las 500 publicaciones, o sea, puedo tener como todo el conocimiento de logística humanitaria y hacer algo que la saque del estadio. Y ahí empezó mi enamoramiento a la logística humanitaria. Llegué, estudié, presenté la tesis y afortunadamente pues fue muy valiosa y se desarrolló inclusive en la universidad una línea de logística humanitaria gracias a esta tesis que se hizo. Bueno, entonces no quedó en un solo, no solo en una nota, porque ese sí sería lo más triste, Tal cual. sino que genera un impacto. Tengo una pregunta ahí que mencionaste, ¿qué es calidad? Esa es una pregunta muy buena y depende del gurú y de la persona Sí, que lo... mira, yo siempre les digo, les hago un ejercicio a directivos, dicen, no, acá nuestra propuesta de valor es la calidad. Yo, listo, saquen un papel, todos pongan qué es calidad, todos ponen algo diferente. Bueno, depende. Si uno lo mira bajo las normas ISO, es satisfacer las necesidades de los clientes, las expectativas de los clientes. Si uno empieza a mirar los gurús, pues hay unos gurús que dicen que calidad es disminuir los fallos, es no cometer errores, es tener mayor control, y entonces ahí salen las cartas de control. Y lo mismo que para innovación creo que ocurre con calidad, ¿no? Existen infinidad de definiciones. Entonces existe el que dice es no cometer errores, al que dice no, yo satisfacer las necesidades del cliente. ¿Puede cometer errores? Sí, sí puedo cometer errores, pero el objetivo es satisfacer la necesidad del cliente. Otros es mantener unos parámetros en los cuales se mueva pues eh, los criterios que me generan valor. Pero hay algo interesante en las definiciones y es que impacta mucho en la empresa cuál elija, porque eso va a movilizar absolutamente todo el sistema. Si mi objetivo es no cometer errores, que ocurre en muchas empresas, pues empiezan con just in time, con el Pocayoke y empiezan ahí porque su objetivo es ese. Los que se dan por la ISO 9001 es más por procesos, entonces empieza a haber uno que constantemente están revisando los procesos, hace mejora continua, mira la satisfacción del cliente. Uno está enfocado más a las variables del proceso, otro está enfocado más al cliente. Entonces, eso le da una orientación a la empresa. Y ahí volvemos al cuento de la misión. La misión es muy cliché y yo he visto que hay empresas que la hacen porque hay que hacerla, ¿no? Tengo que tener una Un misión. chachipitazo ahí. Exacto, ChatGPT hazme una misión. Y uno ve la misión. Queremos hacer los productos de calidad, los más innovadores, al menor costo posible. Entonces empieza uno, bueno, entonces, si sabes qué es hacer un producto de calidad, innovador, al menor costo posible, eso puede ser algo eh, contradictorio, ¿no? Entonces empieza uno a decirle, mira, desde aquí empieza a fallar y por eso es que probablemente tengas una infinidad de errores o estés vendiendo cosas que el cliente no estaba esperando. Entonces, eso tiene calidad, ¿no? Calidad es ¿Cómo se relaciona calidad con innovación? bueno, lo que pasa es que depende de tu planeación. Yo siempre me devuelvo a la planeación estratégica porque para mí es la, pues es como la hoja de ruta, es el mapa. Eh, En los outputs que uno puede tener en una empresa, pues uno puede competir por muchas variables
pero se reconocen 5 prioridades competitivas, que es costo, calidad, innovación, flexibilidad y tiempos de entrega. Y yo puedo jugar con cualquiera de ellas. Depende del mercado al que yo me esté conectando, si vale la pena conectar innovación con calidad. Realmente no están directamente relacionadas, pero en un mercado pueden ser necesarias ambas. No solo productos innovadores, sino de calidad. Lo que nos ha pasado pues, con los productos chinos, ¿no? Son súper innovadores, pero uno compra y sabe que le va a durar una semana y tiene que ir a comprar otro. A otros productos que son innovadores, hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con Apple, son innovadores, pero son costosos y son de calidad, son de calidad. Entonces, depende de cómo lo vea la empresa. Yo siempre digo que si uno no analiza el entorno, uno puede seleccionar las definiciones incorrectas. Uno tiene que entender muy bien dónde está parado y qué es lo que está haciendo. Y de ahí se establece la relación entre calidad e innovación. Y eso tiene que llegar al departamento de innovación. Si mi misión es hacer productos de calidad, pues la innovación que yo ofrezca al mercado tiene que ser de calidad y tiene una relación directa. Entonces, cuando estoy haciendo el proceso de prototipado, de ideación, yo tengo que tener claro que uno de los criterios para decidir es la calidad, porque es lo que yo tengo en mi mente. Pero hay otra empresa que no, puedo ser innovadora sin calidad y me interesa es vender en masa y está bien, funciona, ¿no? Cada empresa es libre de elegir su planeación y su identidad. Y claro, eso viene desde la identidad, como en cibernética lo que se llama sistema 5, ¿no? Como la parte de quién es la empresa. De hecho, ayer estaba grabando un podcast, te lo va a pasar, seguro te va a gustar, porque es el primer invitado internacional que tenemos y uf, hablamos mucho de identidad. Pero te preguntaba esto, es por dos cosas. La primera es que cuando yo llegué al mundo de la innovación sin saber nada, y cuando me dicen, oiga, no, hay que montar un sistema, de hecho creo que no me dijeron, como hay que montar un sistema de innovación. Y yo iba al sistema de calidad y yo decía, pues es lo mismo. O sea, tienen los mismos capítulos, literalmente. Yo decía, no, pues ya está. O sea, pues ya no tengo que montar nada porque eso ya está ahí. Entonces los veía muy relacionados y mi jefe en ese momento decía, no, es que los sistemas de calidad estaban de moda en los 90 y en el 2000 y los que tenían eso eran los chachos del mercado y ahora es innovación. Entonces por eso te preguntaba como esa relación, pero lo que te entiendes es que no es uno o lo otro, sino es dependiendo de tu entorno, de donde estás, empiezas a decir, pues, y de tu identidad, pues tu estrategia, ¿no? Tal cual, aunque si hablamos ya puntualmente de las normas técnicas, de la de calidad y de la innovación, pues la nueva norma ISO 9001, creo que es de 2018, no me acuerdo, incorpora un capítulo en que ya no habla de mejora continua, sino de innovaciones. Ya empieza a incorporar el concepto de innovación dentro del sistema de gestión de calidad para que empiece constantemente a iterar y a ser mejor. Y si uno mira estructuralmente, pues el de innovación está mucho más enfocado al tema de prototipado, ideación y lanzamiento al mercado, y el de calidad está mucho más enfocado al diseño, al mantener estándares, a mantener condiciones estables de producción y mantener la satisfacción del cliente. Entonces, en cuanto a normas, es la misma estructura, pero tienen enfoques diferentes. Sí, de acuerdo. Ya la ISO 9000 incorporó innovación, que es un avance para que fue muy Bueno, bueno. los líderes de innovación que estén escuchando esto le mandan este podcast a su director de calidad y demás, porque eso son equipo, ¿no? No compiten, sino uno se enfoca más en un tipo de innovación y otro, y así ustedes se quitan un poquito el H1 y estar resolviendo pedos de los otros directores y si no se pueden empezar a creer el rol de, según esa estrategia, pues aportar para el futuro de la organización. Tal cual, tal cual. Pablito, cuéntanos una experiencia, un momento en el que hayas remado en Arequipe. Uf, eso es un momento, bueno, hay varios, pero el que tengo en mente es más que todo que ver con pues, beneficios tributarios realmente. Y más cuando pasé a la parte de consultoría, ¿no? Porque uno cree que llega uno y dice, mira, hay un beneficio tributario, vas a recuperar tanto por ciento, hagamos un proyecto, metámosle gente, metamos plata, tal, y uno cree que ya eso es un gana y gana, ¿no? Mi mente estaba, esto es gana y gana, yo les digo a esta empresa y de una lo hacen. Pues no, la realidad es diferente. Uno llega ahí, ¿cómo así que beneficios tributarios? ¿Cómo así que innovación? ¿Para qué me sirve este producto? ¿Por qué hacer este nuevo proceso? Eso no nos interesa. ¿Por qué tengo que innovar? ¿Por qué tengo que hacer I más D? No, yo funciono así, como se me acuerdo uno de ellos que me dijeron, yo soy un señor que monté esta empresa hace 60 años y funciona bien y no tengo problema y mis hijos la van a manejar, a mí no me interesan los temas de I más D más y así me traiga plata. Entonces yo llegué a un momento en el que dije, estoy ofreciendo un servicio en el cual no le están viendo el valor agregado, simplemente están viendo que ellos funcionan bien
Pero en mi mente yo decía, ellos pueden funcionar mejor, ¿no? Podemos hacer un proyecto de innovación disruptivo, pueden funcionar mejor. Fue una conversación difícil. Me acuerdo que era un señor que ya falleció, que en paz descanse, que era el único que había desarrollado una metodología para construir puentes y toda esa metodología la tenía en su cabeza. Toda esa metodología la tenía en su cabeza y en un momento yo llegué y le dije, bueno, eh, qué pena con usted lo que le voy a decir, pero cuando usted ya no esté, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo todo ese conocimiento que usted tiene en su mente lo va a sistematizar y lo va a garantizar que se lo podamos llevar a las otras generaciones, a los otros directores? Pues bueno, ahí le empezó a sonar la idea después de mucho tiempo de conversación, finalmente el proyecto se hizo y finalmente todo eso ingenio, todo ese conocimiento que tenía esta persona que era el gerente, pues finalmente lo pudo manifestar en un software, lo pudo manifestar en un protocolo, pero siento que fue remar mucho en Arequipe porque fue estar en contra de las ideas de él, ¿no? Estar en contra de que él lo hizo así toda la vida y no podía cambiar y si así había funcionado tanto tiempo, pues él estuviera o no estuviera, iba a seguir funcionando igual. Pero después de mucho tiempo, después de él ver que inclusive se quitó una carga, un peso de encima, él me decía, no, no puedo creer que haya pasado tanto tiempo antes de haberme dado cuenta que esto funcionaba y que podía la empresa seguir sin necesitar que yo estuviera todo el tiempo pendiente de las operaciones. Entonces creo que es un momento complejo. Es un gran caso de lo que estábamos hablando. O sea, una persona que tiene 60 años, que le funciona biológicamente, o sea, hoy puse un post en LinkedIn que dice que el enemigo, como para enemigo, es el ego de las personas. eh, y no, sí, o sea, hay un podcast también que hicimos que dice que la innovación es política. O sea, que ahí lo que te tocó a ti fue hacer política, ¿no? Como entender el señor que cuáles eran sus metas, sus jobs para aplicar innovación. Uy, no, me imagino qué remadera, uy, es que me imagino, me imagino. Pero bueno, a feliz término, sí. A feliz término, afortunadamente, sí. Creo que se dio cuenta después de mucho remar. ¿Y tuviste otros choques con el mercado? Porque, o más bien, la pregunta es, ¿cómo cambió tu forma de pensar después de haber estado de un lado y después de estar del otro lado? Bueno, cuando uno está en el sector público, a uno todo el mundo lo busca, ¿no? Todo el mundo busca como, ay, ¿qué va a pasar? Quiero saber, quiero estar en contacto contigo. Y uno tiene como ese poder de decisión, ¿no? O sea, como si estamos en una reunión y estamos todos y llegamos a un acuerdo de que la convocatoria tiene que ser A más B más C, así sale al mercado, así el mercado eso no le encuentre sentido. Entonces, siento que uno cuando está en el sector sí, cuando está uno en el sector público, pues ve muchas cosas desde su corta visión, ¿no? Como yo tengo el poder de decisión y creo que las cosas son así. Funciona mucho el ego, ¿no? El ego de yo soy el que sé y todo el mundo tiene que, es que si yo digo que la Le fotocopia, decían doctor Pablo y uno, suele pasar mucho. claro, Si uno dice la fotocopia al 150, tiene que llegar la cédula al 150 si no tenga sentido. Cuando yo pasé al sector privado, me di cuenta de que las cosas no funcionaban tan así, de que realmente estábamos enfrente de un mercado, un sector productivo que tiene otras necesidades que probablemente desde arriba, desde el gobierno no se ve, y que cuando uno llega a plantearlas, pues mucho, había una persona que me decía, o sea, mi prioridad ahora este mes es pagar nómina. O sea, no me interesa y más de ni nada, mi interés es que llegue a pagar nómina. Entonces, enfrentarse uno a esas cosas es como, sí, chocarse con la realidad, ¿no? Como que yo pensé que el mundo era perfecto. O sea, yo cuando estaba solo en Colciencias, que no había estado en el sector productivo, decía, pero las empresas, ¿por qué no participan? Si esto es lo mejor, o sea, no le encuentro sentido. Cuando paso al otro lado y empiezo a ver que realmente pagar una nómina cada mes es un reto para muchas empresas, empiezas a decir, oye, hay otras variables que no había contemplado y bueno, eso lo enriquece a uno mucho. Afortunadamente tuve la posibilidad de estar en ambos mundos y se enriquece uno mucho de cómo realmente justificar estos procesos. qué gran aprendizaje, Pablo, porque, también yo, mira que hace poquito, pues nosotros estamos emprendiendo con esto y tenemos ahí un equipo como de 10 personas y el estrés de que no paguen algo para pagarla, no, es que es Sí, literal, ¿sí? Y uno dice, todo el mundo quiere ser emprendedor y empresario, pero eso no es para todo el mundo tampoco, porque eso uno tiene que tener un estómago grande, pero que nota ese cambio también, porque yo creo que los cargos, tanto en lo público, en lo privado, y te lo cuento también desde lo personal, como el director de innovación, y uno se creía el crack y después gerente, no sé qué, no, uno no sabe nada, o sea,
y uno debería estar aterrizadito y trabajando muy duro, pero no creerse eso porque si no uno deja de aprender, ¿sí? tal Y cual. ahí es donde ya la innovación no es tan chévere, pero te pregunto, Pablo, ¿qué estás aprendiendo en este momento? Bueno, uy, hay muchas cosas. Básicamente, pues, inicialmente todo lo que tiene que ver con el impacto de la inteligencia artificial. Creo que eso se nos viene en políticas públicas, en sector privado, en todo lado, viene la inteligencia artificial, ya está llegando. Entonces, más allá que aprender de muchas cosas, es realmente cómo convertir eso en una herramienta que sea útil para las empresas y no que se vuelva como el medio, la finalidad. Y me lo explico porque yo he estado pues he estado con compañeros que tengo que redactar un correo, ChatGPT, redáctame un correo de tal, tal, copiar y pegar. Tengo que hacer un informe, ChatGPT, hazme un informe tal, tal, copiar y pegar. Entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto estamos perdiendo valor, ¿no? Nosotros por ese tipo de cosas. Entonces estoy aprendiendo mucho de este tema de inteligencia artificial que también ya llegó a la política pública. Si miramos, hay compes de inteligencia artificial, hay convocatorias de inteligencia artificial, hay grupos de inteligencia artificial, entonces ya nos llegó la realidad, a la realidad de la inteligencia artificial. Eso es, sí, es una locura. De hecho, pues nosotros creamos una empresa de eso a partir de una investigación. O sea, sí, pues literalmente es que mira, yo pienso como ni siquiera planeación, sino porque uy, vimos algo y dijimos, esto se viene, empecemos y bueno, ahí eso fue lo que hicimos, pero es una locura y lo que mencionas es muy cierto. O sea, estas herramientas son tan buenas como la persona que las utiliza en la categoría de asistentes. Si la gente está copiando y pegando, ahí es donde surge la ansiedad de, bueno, ¿esta gente qué va a hacer cuando el año de los agentes, pues el agente haga eso y ellos donde están generando valor, ¿sí? Tal cual. O sea, y tú, la gente me dice, no, es que me dijo las tareas ahora ChatGPT y eso, hay una descarga cognitiva, no se está pensando. Yo a los estudiantes les digo, es obligatorio utilizarlo, pero si yo llego a ver yo les digo, yo puedo detectar que están usando inteligencia artificial, los títulos, la primera en mayúscula, eso lo deja así. Claro, aquí tienes, si ustedes llegan a copiar eso, les pongo cero. O sea, si ustedes no leyeron eso, les pongo cero. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Porque si no, pues para qué están haciendo una maestría donde Tal ustedes no cual. tienen que pensar. Entonces, ¿cómo estás aprendiendo de eso, Pablo? Bueno, yo lo estoy aprendiendo en todas las herramientas que hay, en plataformas de educación, interactuando con las inteligencias, O sea, haciendo. haciendo, tal cual. Y es más a título personal, ¿no? Es más, no es que esté en algún proyecto, no es que esté involucrado en un tema puntual de inteligencia artificial, pero sí me ha dado mucha curiosidad, ¿no? Ahora que renové mi licencia de Microsoft, venía con la inteligencia artificial con Copilot, si no estoy mal, Ujú. y yo empecé a decir, bueno, ¿esto qué funciona? Y empiezo como a mirar ese tipo de cosas. Y también el debate ético, ¿no? Que eso sí yo lo he visto por todo lado y es, bueno, ¿hasta qué punto esto sí va a ser viable? O sea, ¿hasta qué punto una inteligencia artificial que puede tender al error puede ser la herramienta para prestar un servicio, ¿no? Que yo ya lo he visto en muchos lados, ¿no? Como que hacemos tal proceso basado en inteligencia artificial y yo me he dado cuenta de errores. Por ejemplo, en el área de logística humanitaria, que es el que más conozco, le pregunto cosas, le hago diferentes preguntas, me da diferentes temas y algunas cosas que yo le pido, dame la fuente de esto que me estás diciendo. Y me dice, lo siento, no encontré una fuente exacta. Entonces digo, aquí tiene que saber una que le está preguntando a inteligencia artificial. Entonces es más que todo autónomo que lo estoy haciendo. Esa es la mejor forma de aprender, Tal cual. haciendo y experimentando, que eso es lo que hacemos en innovación. Entonces, increíble. Para las personas que están escuchando eso, por eso es tan importante entender los fundamentos. No se imaginan la cantidad de gente o gerentes que empiezan a pensar que esto es magia y dicen cosas que yo digo, Dios mío, esto es una barbaridad, o sea, lo que están diciendo. Y es importante entender cómo funcionan pues, las inferencias, los pesos, que es un generador de texto y que me va a generar texto siempre. Pero bueno, Pablo, lo que necesites en esa parte, nosotros no somos expertos ni cerca de ser expertos, pero hay algo hemos hecho en el camino. Y ya para finalizar, quiero que le des un mensaje a esos líderes de innovación que están remando en Arequipe. ¿Tú qué les dirías? Bueno, yo pienso que como líder y responsable de un área de innovación que puede estar remando en Arequipe, yo me sentaría a repensar las cosas. O sea, realmente yo siento que hay algo que pasa en las áreas de innovaciones que no aprenden a desaprender y a veces se van por la misma línea y por los mismos puntos. Yo creo que siempre es importante uno no perder el norte, conocer la misión, visión, estrategia de la empresa y tener criterios muy claros para seleccionar cuáles son las innovaciones, porque algo que pasa cuando uno rema en Arequipa es que también puede estar remando donde
definitivamente no hay cabida y donde no En el debería río incorrecto. estar, puede estar en el río incorrecto, entonces a veces es bueno desaprender y bueno, para eso somos nosotros seres humanos. En cualquier momento podemos equivocarnos o tener que replantearnos nuevamente nuestra estrategia y eso está bien. Y creo que eso es lo que debería hacer también un líder, saber cuándo replantear su estrategia para seguir avanzando. Hay una pregunta que no te hice, que me acabo de acordar, que me parece una gran pregunta para todos los que vamos a oír esto y también para mí, es si tú te pudieras devolver al pasado en el DeLorean de Marty McFly y darte un consejo al más joven Pablo, ¿qué consejo te darías? Es una pregunta difícil. Eso que yo acá tengo, bueno, no se alcanza a ver, pero yo tengo el carrito de volver al futuro. Eh, yo creo que el consejo más importante que yo me daría es no tener miedo a equivocarse y no tener miedo a preguntar y no tener miedo a si uno cometió un error, si uno se dio cuenta que está errando, pues reconocerlo y empezar. Y lo digo por mi experiencia propia, ¿no? Yo llegué muy joven a trabajar en beneficios, a liderar una convocatoria gigante y a veces uno tiene que decir, oye, sí, la embarré, pero uno a veces dice, no, si yo digo que la embarré, me van a decir que no sé y soy débil. Realmente yo me he dado cuenta que cuando uno la embarra y conecta con todo el equipo, te ven no como el jefe, sino como el ser humano que eres, y eso genera una conexión súper poderosa. Entonces, si yo me volviera al Pablo chiquito, diría, no, no, no le importe, si se equivoca, siga adelante y reconózcalo y tenga la humildad de saber que se equivocó y para adelante es para allá. Qué buen consejo, qué buen consejo. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que escuchen este episodio, que digan Pablo, qué nota, que te puedan mandar mensajes de agradecimiento? Bueno, me pueden encontrar en LinkedIn, está mi perfil, Pablo Jair Ceballos Parra. Yo estoy pendiente y digamos ahí me pueden contactar, que con mucho gusto podremos hablar por esos medios. Pablo, agradecerte mucho por el espacio. Realmente este podcast surgió de una forma emergente, como un proyecto que queríamos hacer, pero nos llegan mensajes y yo digo, uy, está generando valor y ese es el objetivo, sí, o sea, es ayudar a la gente. Hemos estado del otro lado y pues impulsar eso que hablamos en esta conversación. Claro que sí, Santiago, muchas gracias por la invitación. Igual, bueno, esperemos que en algunos meses, años podamos seguir, volvernos a ver, hablar y compartir más Ya experiencias. tenemos agendado para el 2030, ¿no? Vamos a ver rendición de cuentas y seguimos en este plano, ver cómo ha evolucionado esto. Claro que sí. Bueno, ahí lo tienen, un episodio más de Remando en Arequipe. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por Innovators, una empresa que les ayuda a innovar con inteligencia artificial. Si quieren saber más de los talleres, recursos gratuitos que tenemos un webinar al mes completamente gratuito para ayudar a los innovadores corporativos a hacer innovación basada en esta tecnología. Nos pueden escribir para que se inscriban y a sus equipos. Nos vemos en una próxima.